Las conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos revelan que Pedro Sánchez pone en marcha nefastas políticas económicas y sociales para España, no por ignorancia, sino por maldad. Veámoslo. Desde hace varios días, el diario El Mundo está publicando conversaciones privadas por WhatsApp entre, por un lado, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, y por otro, José Luis Ábalos, hoy imputado por corrupción, pero en aquel entonces secretario de organización del PSOE y una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez. En un vídeo anterior ya explicamos el tono de algunas de estas conversaciones. Un tono donde se reflejaba a Pedro Sánchez como una persona hipócrita, traicionera, mentirosa, déspota y obsesionada por el poder. Pues bien, hoy el diario El Mundo ha publicado otra tanda de conversaciones por WhatsApp entre Sánchez y Ábalos en las que se refieren a la figura del que por aquel entonces era vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez y a su vez secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En esos mensajes, Pedro Sánchez califica a Pablo Iglesias de torpe, estulto, maltratador o cuñado. Y pese a tener esta opinión bastante mejorable sobre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez lo mantenía como vicepresidente segundo de su gobierno. A veces se nos dice que el presidente del gobierno, este o cualquier otro, escoge a los mejores para ocupar los cargos al frente de cada ministerio. Pero ya vemos que en la Realpolitik esto no es en absoluto así. Pedro Sánchez no escoge a los mejores para ocupar un determinado cargo, sino a aquellos que necesita colocar en esos cargos para consolidar su poder. En este caso, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Unidas Podemos para sacar adelante la investidura, y a cambio de esos votos recompensó con un sillón ministerial y vicepresidencial a Pablo Iglesias, a pesar de considerar que Pablo Iglesias era, repito, torpe, estulto, maltratador y cuñado. Pues bien, esta misma dinámica, Pedro Sánchez no hace lo que él considera que es mejor para los españoles, sino que hace lo que considera que es mejor para él, aunque sea muy malo para los españoles. Esta misma dinámica se repite en otra materia que también se muestra en estas conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y me estoy refiriendo a la política de vivienda de este gobierno. Atención a esta conversación entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. 17 de diciembre de 2020. Pedro Sánchez le manda a José Luis Ábalos el enlace a una noticia del diario El País, cuyo titular es: el gobierno planea compensar a los propietarios de viviendas afectados por el decreto antidesahucios. Y junto a este titular, Pedro Sánchez le ordena a Ábalos: por favor, que se frenen las filtraciones de una vez. Hablad con estos tipos. Y Ábalos, quizá porque fuera él o su entorno quien filtró esta noticia al País y por tanto no sabía si debía darse por aludido o no, Ábalos le contesta a Pedro Sánchez: Podemos. Es decir, que le está pidiendo claridad. Cuando te refieres a que hablemos con estos tipos que están filtrando noticias, te estás refiriendo a Podemos, ¿verdad? No a mí o a los míos o a los nuestros, sino a los de Podemos. Y Pedro Sánchez dice: claro, como diciendo, ¿a quién me iba a referir si solo filtran noticias los de Podemos? Pues no, probablemente filtren noticias los de Podemos y los del PSOE. De ahí que José Luis Ábalos reclamará claridad. Y acto seguido José Luis Ábalos le contesta: ya lo hemos desmentido. Es decir, que comunicaron a los medios de comunicación que eso de que el gobierno de PSOE y Podemos pretendía compensar a los propietarios de viviendas afectados por el decreto antidesahucios, que eso era mentira, que era un bulo que se había difundido a través de los medios de comunicación y que jamás, como bulo, debería haber sido publicado. Y Pedro Sánchez continúa: son temas muy sensibles, como señalando que no hagamos demasiado ruido ni lancemos demasiados globos sondas sobre esta materia, que, es verdad, es muy sensible, la vivienda. Pues bien, 2 días después, el 19 de diciembre de 2020,
Pedro Sánchez le vuelve a escribir a José Luis Ábalos. La verdad es que conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios, más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Y añade un emoji de una persona que se lleva la mano a la cabeza como diciendo ¿qué disparate es esto? Y a continuación Pedro Sánchez, con toda su aura presidencial, como diciendo yo soy el que manda y yo soy el que tengo la última palabra, Pedro Sánchez añade yo por ahí no paso. Es decir, le está ordenando a Ábalos que vete ese decreto antidesahucios en el que se paralizan los desahucios y se compensa a los propietarios de vivienda por los ingresos que han perdido como consecuencia de haber paralizado el desahucio de una persona que no está pagando el alquiler de tu vivienda. De ahí que Pedro Sánchez dijera que era un chollo, un negociazo para los ocupas, pero también para los grandes tenedores de vivienda. Los ocupas o bien entran en una vivienda vacía y se apoltronan en ella sin pagarle nada al propietario de esa vivienda, de tal manera que se quedan con el uso y disfrute de una vivienda gratis a costa de su legítimo propietario, o bien alquilan esa vivienda, pagan durante algún tiempo la renta del alquiler de esa vivienda al propietario, pero a partir de un determinado momento dejan de pagar y por tanto pasan a ocupar ilegítimamente esa vivienda, y digo ilegítimamente porque incumplen el contrato de arrendamiento, y a pesar de incumplir ese contrato de arrendamiento, siguen disfrutando del uso y disfrute de la vivienda sin compensar o recompensar por ello al propietario. Por tanto, el chollo de este decreto propuesto por Unidas Podemos para los ocupas es muy evidente. Ellos disfrutan de una casa que no es suya a cambio de nada. Pero claro, a su vez, los grandes tenedores de vivienda también salen en parte beneficiados, porque si se les llenan sus viviendas de ocupas, solo tienen que reclamar ante la administración pública todo el dinero que están dejando de ingresar o que están perdiendo por destrozos por culpa de esos ocupas, y la administración pública se lo pagará. Se lo pagará sin ningún riesgo para los grandes tenedores de vivienda, que ni siquiera se tendrán que esforzar en discriminar si un determinado inquilino tiene capacidad recurrente de pago o no la tiene, porque si meto a una persona en la vivienda y no paga, luego termina pagando la administración pública. De ahí que Pedro Sánchez también califique de negociazo esta medida para los grandes tenedores de vivienda. No tan así para los pequeños tenedores, porque a los pequeños tenedores les puede costar procedimentalmente, burocráticamente, mucho más reclamar la compensación de la administración pública. Pero para los grandes tenedores que tienen juristas a nómina especializados en hacer este tipo de trámites, hacerlo no constituye prácticamente ningún coste. Por tanto, Pedro Sánchez dice, este decreto antidesahucios, que paraliza los desahucios y que obliga a la administración pública a indemnizar a los propietarios afectados por esa paralización de los desahucios, es algo inadmisible, es algo por lo que yo no paso, y por tanto le está ordenando a José Luis Ábalos que paralice la aprobación de ese decreto en esos términos. Es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Yo por ahí no paso. Pedro Sánchez dijo eso el 19 de diciembre de 2020. Pues bien, 3 días después, el 22 de diciembre de 2020, se aprueba el decreto antidesahucios exactamente con esos términos. Es decir, que Pedro Sánchez tardó exactamente 3 días en pasar por el aro de Unidas Podemos. Lo podemos comprobar aquí. Real Decreto Ley 37/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de vivienda y en materia de transportes. Y como podemos leer en la exposición de motivos, el capítulo 1 recoge las diferentes medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda. En primer lugar, se modifica el artículo 1 del referido Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, adoptado en plena pandemia,
introduciendo seguridad y garantías en la posibilidad de la persona arrendataria de una vivienda habitual de instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Es decir, que en primer lugar se extiende la suspensión del desahucio para aquellos inquilinos que hayan dejado de pagar el alquiler, que hubiesen entrado a vivir en la vivienda como consecuencia de haber formalizado un contrato de arrendamiento, pero que llegado un determinado punto dejan de cumplir con el pago de ese contrato de arrendamiento. El arrendador, en principio, debería poder desahuciarlos, pero lo que establece este Real Decreto Ley es que no. Es que si esos inquilinos no tienen alternativa habitacional, el arrendador no puede echarlos. En segundo lugar, se introduce un nuevo artículo 1 bis en el referido Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, con objeto de dar respuesta a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. Este artículo pretende proteger a los ocupas, en sentido estricto, aquellas personas que han entrado ilegítimamente en una casa y se han apoltronado en ella, pretende proteger a los ocupas del desahucio. Por tanto, este Real Decreto impide los desahucios tanto de los inquilinos que dejan de pagar como de los ocupas que entran ilegítimamente en una vivienda y se instalan a vivir en ella. Por consiguiente, la parte del negociazo de este Real Decreto para los ocupas se mantiene. Pero sigamos leyendo la exposición de motivos. Finalmente, se detalla a continuación el contenido de las disposiciones adicionales, transitoria y finales. Por su parte, la disposición adicional segunda regula el derecho de propietarios y arrendadores a solicitar una compensación para aquellos supuestos en los que las medidas establecidas por parte de los servicios sociales no puedan aplicarse en los 3 meses siguientes a la emisión del informe previsto en el procedimiento establecido tanto en el artículo 1 como en el artículo 1 bis. De esta manera se articula un procedimiento que evita que la demora de los poderes públicos a la hora de aplicar las medidas de protección social afecte a los legítimos intereses de los propietarios afectados, estableciendo una compensación que pueda cubrir el perjuicio ocasionado a lo largo del periodo que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el órgano judicial o para finalizar el estado de alarma. Por tanto, en la disposición adicional segunda se regula el derecho de indemnización de los propietarios y arrendadores afectados por la suspensión de los desahucios. Si en 3 meses las administraciones públicas no han encontrado alternativa habitacional para los ocupas o para los inquilinos que han dejado de pagar la renta del alquiler, entonces las administraciones públicas tendrán que compensar a los propietarios, porque son las administraciones públicas las que prohíben a esos propietarios que desahucien a los inquilinos que no pagan o a los ocupas. Por tanto, la disposición adicional segunda regula el negociazo que Pedro Sánchez atribuía a los grandes propietarios. Fijaos en lo llamativo que resulta todo esto. Por un lado, Pedro Sánchez dijo que no iba a pasar por ahí, que no iba a aprobar un Real Decreto que él consideraba que era malo para la sociedad, porque beneficiaba a aquellos que se comportaban mal, a los ocupas que usurpaban viviendas o a los inquilinos que dejaban de pagar la renta que se habían comprometido a pagar, y también a los grandes propietarios que no efectuaban una buena selección del personal a los que alquilar su vivienda. Por tanto, estos dos grupos actúan mal y el Estado los recompensa a costa de todos los contribuyentes. Pedro Sánchez juzgaba, con razón, que esta era una mala política y, sin embargo, sabiendo que es una mala política, Pedro Sánchez la termina aprobando. No la aprueba porque equivocadamente considere que es una buena medida. La aprueba siendo muy consciente de que es una mala medida. ¿Y por qué siendo una mala medida la aprueba? Pues porque Unidas Podemos le ordenó que lo aprobara. Y Pedro Sánchez necesitaba el apoyo parlamentario de Unidas Podemos para seguir gobernando. Es decir, que Pedro Sánchez prefiere seguir gobernando, aunque sea aplicando, aprobando malas medidas de política económica y social, antes que perder el poder para abortar la aprobación de malas medidas de política económica y social. Pero la gravedad del asunto no termina aquí. Siendo todo esto cierto,
Siendo todo esto verdad, fijaos cómo Pedro Sánchez y José Luis Ábalos salen a desmentir ante la opinión pública que ese texto, que obviamente ya existía el 17 de diciembre y que fue finalmente aprobado el 22 de diciembre, salen a desmentir que ese texto que publicó en exclusiva el diario El País fuera cierto, fuera verdad. José Luis Ábalos le comunica a Pedro Sánchez que ya han salido a la palestra a desmentir la información fidedigna, la información correcta que daba el diario El País. Y Pedro Sánchez apoya que José Luis Ábalos haya salido a desmentir lo que era verdad. Por tanto, cuando luego esta gente está acusando de manera indiscriminada a los medios de comunicación de publicar bulos, en realidad lo que busca esta gente no es que prevalezca la verdad, no es expulsar los bulos de la vida pública, lo que busca es controlar el discurso público, que toda la información que se publique sea información que haya pasado por la censura previa de su gobierno. Que no estoy diciendo que muchos medios de comunicación no publiquen bulos, estoy diciendo que Pedro Sánchez o José Luis Ábalos se quieren arrogar la potestad de determinar qué es un bulo para expulsar del espacio público informaciones ciertas, como esta que publicó el diario El País, calificándolas de falsas, calificándolas de bulos. Nuevamente, por tanto, observamos cómo los políticos anteponen su interés personal no solo al interés del resto de la sociedad, sino incluso a las libertades fundamentales del resto de la sociedad. Porque si estos políticos pudieran, y cada vez van influyendo más en la opinión pública para que ésta les legitime hacerlo, si estos políticos pudieran, censurarían a todos aquellos que dicen cosas que no les interesa a ellos que sean dichas, con la excusa de que está soltando bulos o desinformación, pero el objetivo sería el que es, acallar al disidente. Y esto, repito una vez más, no es un conjunto de vicios que estén presentes en el gobierno de España, porque ese gobierno de España esté ahora mismo presidido por Pedro Sánchez. Ocupara quien ocupara la Moncloa, estas dinámicas serían esencialmente las mismas. Y por eso creer que todo va a cambiar cuando en lugar de Pedro Sánchez haya otro al frente del gobierno es de una ceguera política e ideológica extrema. Lo que hay que hacer no es, o no es solo, cambiar al conductor del vehículo, sino llevar al desguace a ese vehículo al estado gigantesco e hipertrofiado que nos conduce directos al abismo, sea quien sea el conductor.